Buenos días a todos, somos los estudiosos y vamos a estar presentando análisis de asentamiento de pilotes en suelos arenosos mediante el método de Meyerhoff ciudades costeras en Quintana Roo. Estoy con mis compañeros Gerson Alexander Guevara, Gabriel Gutiérrez Mijares y yo soy Amer Gilhari. Introducción. Es importante conocer la capacidad de carga máxima que puede contener la cimentación para poder determinar si el edificio es lo suficiente seguro para que la gente viva en él. Sobre todo, para que realizar correctamente esta tarea podría provocar accidentes muy costosos y fatales. El inconveniente más importante de las arenas finas en su gran susceptibilidad a los movimientos sísmicos, ya que su granulometría tiende a densificarse, produciendo efectos y daños en las cimentaciones. Con los suelos arcillosos se recomienda cimentaciones profundos. Las características de la arena le hacen muy susceptible al asentamiento, por lo que se recomienda utilizar pilotes en la construcción de la cimentación de un edificio. Este proyecto analizará el asentamiento de pilotes en suelos arenosos utilizando el método de Meyerhoff en ciudades costeras dentro de Quintana Roo. Debido a que México tiene una costa muy extensa, esperamos que los resultados de este proyecto puedan tener un impacto significativo en el resto del país. Planteamiento del problema. Para plantear el problema nos podemos hacer una pregunta que es ¿cuáles son los principales efectos que contribuyen al asentamiento estructural? El asentamiento estructural es el desplazamiento vertical de la base de una estructura o de la superficie debido a la compresión y deformación del suelo, por lo cual el asentamiento estructural se vuelve un problema que se le debe dar la debida importancia para así ampliar la vida útil de las estructuras y evitando que éstas se deformen, hayan giros que sobrepasen sus capacidades que fueron previstas y estos problemas que surgen pueden hacer que aparezcan fisuras y que afectan directamente su apariencia y su funcionalidad. Algunos de los problemas que afectan para el asentamiento estructural es la licuefacción, que son problemas naturales, sucesos naturales que suceden en los suelos, que la licuefacción es la pérdida anómala de su resistencia al esfuerzo cortante de forma temporal o definitiva, presión total existente. Ahora, el fenómeno de sifonamiento es la inestabilidad del suelo producida como un flujo de agua ascendente. Genera una presión igual a la presión de tierras, anulando por completo la presión efectiva. Estos problemas son de carácter natural, son problemas que suceden naturalmente en el suelo. El objeto de estudio: conocer el fenómeno de asentamiento al implementar el uso de pilotes en zonas costeras de Quintana Roo. Es importante recalcar que este análisis se hará en la zona de Quintana Roo. Específicamente podemos hablar de la ciudad de Cancún, ya que pues contamos con las características necesarias del suelo para poder llevar a cabo los análisis con pilotes. En el siguiente cuadro se muestra las preguntas, hipótesis y objetivos de esta investigación. Preguntas de investigación. ¿Cómo se puede implementar el uso de pilotes para reducir el asentamiento en suelos arenosos en zonas costeras? ¿Cómo reaccionará el asentamiento del suelo a lo largo del tiempo a medida que se aplica una carga? ¿Qué propiedades del suelo arenoso afecta el comportamiento de los pilotes para transferir carga? ¿Qué tan efectiva sería la implementación de pilotes de concretos prefabricados en suelos arenosos? Hipótesis. Si se implementan pilotes prefabricados en suelos arenosos en zonas costeras, es probable que el asentamiento se reduzca debido a la capacidad de pilotes para transferir cargas. Si una carga aplicada aumenta gradualmente, es probable que ocurra asentamiento en el suelo y aumenta en relación con la carga aplicada, condicionando la profundidad del pilote. Si los suelos arenosos de las zonas costeras son susceptibles al sifonamiento y la
liquefacción, es probable que se produzca asentamiento cuando los pilotes se hincan a poca profundidad. Si se utilizan pilotes como cimentación sobre suelos arenosos, el asentamiento será insignificante. Objetivos. Analizar el asentamiento de pilotes en un suelo arenoso mediante el método de Meyerhoff para obtener la capacidad de carga con la finalidad de comprender el uso de pilotes en suelos arenosos. Determinar la capacidad portante y el asentamiento a diferentes profundidades y cargas del suelo arenoso en su estado natural. Analizar el asentamiento del pilote en el suelo arenoso en condiciones contrastantes y a distintas profundidades. Determinar la efectividad de los pilotes prefabricados para reducir el hundimiento que es probable que ocurra en el suelo arenoso. El estado del arte y de la cuestión. El estado del arte para el investigador va a ser de mucha ayuda porque así le ayudará a evitar duplicar esfuerzos o repetir lo que ya se ha investigado con anterioridad. Ahora, ¿para qué sirve? Pues en la medida de que se vaya conociendo el tema, se puede, del tema que se está estudiando, puede plantear nuevas investigaciones sobre dicho tema. En los estudios tenemos asentamientos, pilotes, geotécnicos, cimentaciones y métodos de análisis. En asentamientos tenemos a los autores que pueden ver ustedes en pantalla, los cuales nos hablan en sus estudios, en sus tesis, nos hablan específicamente de propiedades de los asentamientos en suelos arenosos y cómo reaccionan, cómo es la reacción de estos asentamientos para la estructura y las consecuencias que son contraproducentes. Para los pilotes tenemos autores que nos dan desde manuales de diseño de pilotes hasta investigaciones que muestran cómo es el desempeño del pilote en cimentaciones profundas. En los estudios geotécnicos tenemos a los autores en donde nos explican las características geotécnicas del suelo, de los suelos arenosos en específico, cómo son sus propiedades y su estado de este suelo y qué es lo que lo hace convertirse en un suelo arenoso y por qué es factible de usar cimentaciones profundas para así contrarrestar la subsidencia de los suelos. En cimentaciones tenemos autores que nos explican cómo funcionan los procesos de cimentación, tanto superficiales como de profundidad, y cómo estos se llevan de la mano con los pilotes. En los métodos de análisis tenemos autores que entre los que están aquí mencionan y usan el método de Meyerhoff, que es el método analítico que nosotros vamos a implementar para así llevar a cabo nuestro análisis y continuar. La justificación, relevancia social. Asegurar que un edificio tenga una cimentación idónea puede parecer una tarea obvia que todos los edificios comerciales y residenciales deben cumplir. Sin embargo, todavía se pasa por alto muchas veces, incluso en proyectos de construcción a gran escala. También es importante encontrar la forma más económica de construir una cimentación en la región sin dejar de ser segura para la población. Viabilidad económica. El equipo necesario está disponible en el laboratorio del Instituto Tecnológico de Chetumal. Las necesidades para llevar a cabo este proyecto, así como la experiencia de profesores altamente calificados con grados en ingeniería civil, en caso de necesitar su asesoramiento. Justificación, originalidad. Debido a que existen muchas áreas costeras en México, este estudio enfoca sobre el análisis de asentamiento de pilotes en suelos arenosos mediante el método de Meyerhoff. Es un estudio de mayor importancia ya que brindará el conocimiento y comprensión del proceso de asentamiento en suelos arenosos y suelos con propiedades mecánicas similares. Estudios como estos son importantes para la construcción de edificios en áreas costeras, ya que el asentamiento transpira frecuentemente en esas zonas. Interés personal.
Los motivos y el impulso para profundizar en este tema de investigación se debe a la falta de estudios en la zona. Es de mucha necesidad, especialmente porque un gran número de las vidas aquí en Quintana Roo se derivan de la costa. Es importante encontrar nuevas soluciones para superar los obstáculos en la ingeniería. Marco conceptual. En este tenemos los conceptos principales que usamos en nuestra investigación, los cuales son suelos arenosos, sondeos y ensayos, cuasi experimental, pilotes, método de Meyerhoff, asentamiento. Aquí tenemos una explicación breve, según sus autores, de qué es cada uno. En los suelos arenosos tenemos que los suelos arenosos en ciudades costeras son los tipos de tierra o suelos que están constituidos por partículas muy pequeñas de roca desgastados, minerales no metálicos y textura granular. Sondeos y ensayos. Los sondeos mecánicos consisten en perforaciones de pequeño diámetro entre 75 y 140 milímetros, con lo que se pueden recuperar testigos al terreno perforado, así como tomar muestras para la realización de ensayos de laboratorio. Cuasi experimental. Se caracteriza porque no se puede tener el control de todas las variables de la investigación. Pilotes. Los pilotes son elementos estructurales que están hechos de acero, concreto o madera. Se utilizan para construir cimentaciones con pilotes que son profundas. Método de Meyerhoff. Propone una correlación para la presión de carga neta para cimentaciones con la resistencia de penetración estándar, así como la capacidad de carga última. Asentamiento. El asentamiento estructural es el desplazamiento vertical de la base de una estructura o de la superficie de una carretera o terraplén debido a la compresión y deformación del suelo subyacente. Diseño metodológico. Tipo de investigación cuasi experimental. ¿Por qué es cuasi experimental? La razón de que sea cuasi experimental es por la dificultad de poder adquirir pilotes prefabricados para realizar un experimento completo sobre la reacción de los pilotes en suelos arenosos. Diseño temporal y alcance. Es tipo exploratorio. La razón de esto es porque se tomarán diferentes muestras de suelos de distintas zonas costeras de Quintana Roo, las cuales serán llevadas al laboratorio para realizar pruebas que determinan las características de las muestras. En base a las características determinadas del suelo, se elegirá el pilote prefabricado. Además, con la ayuda del fabricante, se conocerán las especificaciones de los pilotes. Selección de la muestra. Unidad de análisis, pilote, universo de estudio, zonas costeras y suelos arenosos. Tipo de muestra, no aleatorio. Aquí presentamos un diagrama mostrando la planeación para el diseño de la investigación de campo. Primero, haríamos fichas de lecturas y luego recolección de muestras del suelo de las diferentes zonas costeras. Después de eso, realizaremos ensayos de estado, plasticidad y porosidad. Sigue una prueba piloto, ensayos de asentamiento y capacidad de carga. Luego, ensayos de asentamiento y capacidad de carga final. Cálculo de asentamiento y capacidad de carga del suelo utilizando el método de Meyerhoff. Y finalmente, recopilación de resultados en forma de tablas y gráficas para comparar resultados. Diseño metodológico. Plan de procesamiento y sistematización y presentación de resultados. Primero, el procesamiento. Sondeos, ensayos y bitácora. Utilizaremos estos métodos para colectar la información y datos necesarios. Sistematización. Haremos tabulas, cuantificación y síntesis. Presentación de datos. Con la ayuda de gráficas y tablas, se presentarán los datos para poder analizar y concluir el resultado de este proyecto. Finalmente, tenemos un cronograma de actividades de cómo se realizará la investigación. En el primer mes tenemos el desarrollo de propuesta de investigación, revisión para aprobación de propuesta, recopilación de información preliminar. Esto incluye fichas de lectura y investigaciones documentales. Y preparación de equipamiento y instrumento de laboratorio y campo. En el segundo mes tenemos realización de sondeos y ensayos y recopilación de resultados de campo. En el tercer mes, procesamiento de resultados y revisión con las autoridades respectivas. En el último mes tenemos la rectificación de la investigación y finalmente la entrega final. Aquí presentamos nuestras referencias.
Gracias.